carrera. Escuchen la última estudio del apóstol, por favor. El apóstol lo dice. Llama a los pastores, queremos soldados. No sé quiénes han visto, hermanos, estudio de pastores. El apóstol, nuestro apóstol, se levanta y dice, el reino de las tinieblas tiene un ejército, está organizado, la iglesia no. ¿Por qué condición? Porque todavía no hemos llegado a ese nivel de soldados, a esa estatura, esa madurez. La iglesia no quiere pelear, son pocos los que quieren pelear. No pelear en el sentido de hermano contra hermano, ¿no? No pelear contra el reino de las tinieblas. Y él explica una de las manifestaciones del último tiempo, reino contra reino, y habla de esto, el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y él comienza a hablar de esta naturaleza que tenemos que alcanzar, ¿no? Me di cuenta que es la sangre la que nos prepara y nos capacita. Y es la sangre que nos capacita, ¿sí? Les recomiendo que vean el estudio de pastores porque el apóstol fue claro. Para mí, y con lo de ayer, es como que los soldados para prepararse para la guerra necesitan, y yo les dije la vez pasada, yo entendí que aparte de ser un acto espiritual, estos son armas de justicia. Ya entendí algo y mucho más ayer, que la sangre es un arma poderosa, que cuando uno la entiende, tiene un efecto en el mundo espiritual y en su alma, ¿sí? Hermanos, combatir el pecado en la sangre, hermano, eso para mí ayer fue vida. Entonces, es algo que ayer pude entender en la administración cuando hablaba de la fidelidad. Entonces, la misericordia de Dios, miren qué lindo. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y aquí comienza la misericordia. Esta es la misericordia de Dios. Límpiame de mi... Miren, hermano, Salmo 5... Hermano, es que cuánto tiempo. Este Salmo 51 hay una alabanza y es la oración. Es uno de los pilares de la oración, del grupo de oración también. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora entiendo, aquí está, delante de mí siempre. El pecado mora aquí. Y lo dice Romanos capítulo 7. Veo una ley en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado, miserable. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Entonces, hermanos, llegó el tiempo de la limpieza y la purificación. El Señor definitivamente está limpiando a su iglesia. Romanos capítulo 7. Versículo, vamos desde el 15. Miren qué tremendo. Esto es sabiduría para mí, ahora todo tiene sentido, ¿no? Acuérdense que se habló de la naturaleza, del alma, ¿no? Cuando el pastor habló en Lamentaciones hablaba del alma, no del cuerpo. Si se han dado cuenta, todo era el alma, mi alma, la sangre. El alma es la vida del hombre. Levítico 17 dice que la vida, nuestra vida está en la sangre. Amén, hermanos. Ahora entiendo el poder. Hermanos, qué tremendo es que Jesús, bendito Dios, qué tremenda es la palabra de Dios que se renueva. Miren, no entiendo lo que hago. 15, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo lo que hago. Claro, yo sé que no puedo hacerlo, pero a veces lo hago, ¿no? Controlar ciertos impulsos, y esto está aquí. Lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, y aclara, porque cuando el apóstol dice en mí, uno puede yo, no, en mi carne, aclara, en mi carne no mora el bien, porque si el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, perdón, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí, en mi carne, en mi cuerpo, en esta naturaleza, composición de Adán. Entonces, hermanos, preparémonos, porque es necesario entender estas cosas, el alma, ¿no? Porque, a ver, la vez pasada el hermano Beto
preguntaba, y hay que preguntarnos sobre la transgresión, qué es pecado, iniquidad. Son manchas en nuestra alma, son, a ver, hermanos, son cosas que nos impiden a nosotros avanzar espiritualmente. Yo sé que todos los que estamos en esta iglesia, entró el pastor, queremos agradar a Dios, queremos llenarnos de Dios, pero hay cosas que nos impiden. Y hay 3 elementos, los cuales no hemos prestado atención. Hermanos, miren esto de aquí. Qué tremendo, cómo combatir. Y usted, hermano, la vez pasada preguntó porque el hermano Beto, claro, ¿qué cosa es transgresión? El pecado, la iniquidad. Porque, hermanos, perdón, tenemos un desconocimiento de eso. Déjenme ser sinceros. Y lo que yo les he leído es, miren, hermanos, perdón, combatir en la sangre. Ahí es donde tenemos que combatirla, en el alma. ¿Y cómo se combate el pecado? Limpiando. Por eso la sangre de Jesucristo me perdoa primero. Eso es limpieza, el perdón. Miren lo que les vengo a dar, una buena nueva. El que perdona se limpia. El perdón te limpia. Qué hermanos, perdón, hermanos. Yo me he quedado ayer, fidelidad. Eso es lo que ayer, cuando mi apóstol ministraba y él decía, ¿cómo el Señor me ha traído a recordar? Claro. Sí, pero el arrepentimiento es un proceso, lo que está pasando ahora, de la mente, es lo que está pasando ahora. Si se dan cuenta, ¿cómo es que se transforma? ¿Cómo es que se limpia? Por medio de la doctrina, ¿eh? La enseñanza. Entonces lo que está ocurriendo ahora, yo se los dije, quien está a cargo, quien está culminando, el arrepentimiento empezó con el Padre, ¿dónde? Con Juan el Bautista, ¿eh? Para mí el bautismo de Juan es del Padre, porque lo dice toda la Escritura. El que me envió no fue Jesús, me dijo, quien vieres descender el Espíritu. Juan no conocía a Jesús, entonces Jesús no lo pudo haber enviado, porque lo hubiese reconocido. ¿Quién me envió? El Padre. Hasta porque en la misma palabra dice que el que se bautiza en agua reconoce la justicia de Dios. Luego viene el bautizo del Hijo y empieza otro arrepentimiento. Entonces Jesús comienza a enseñar doctrina. ¿Oíste que fue dicho? Ahora yo te digo. Comienza a explicar lo que el Padre habló. Pero como esto es espiritual, y Jesús sabía que no podía entrar dentro de nosotros aún, entonces dice, me conviene que yo me vaya y que venga ¿quién? El Paracletos, el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Entró el pastor? Uy, paz del Señor, amado pastor. Ya está con nosotros, nuestro amado pastor. Bendiciones, amados hermanos. A ver, Qué lindo. Dios los bendiga. a la hermana Odeti Yumika Ogawa, su esposo, el señor Ogawa, y el hermano Masaki, el esposo de la hermana Isabel, que se bautizaron en la semana pasada, el domingo. Yuki y Noah también, los nietos de la hermana Margarita. Entonces, amado pastor, le presento a los hermanos, están aquí, por primera vez van a participar de la Santa Cena. Está con la dirección, amado pastor. Gracias, amado César. Qué bendición saber que hay hermanos que están nuevos con nosotros y recién estrenados por el tema del bautismo en agua. Y qué lindo que por primera vez van a participar de esta comunión con los santos de la Santa Cena. Qué lindo ver cómo lograron arreglar el salón hoy para la reunión. Que Dios bendiga a todos los hermanos que no pueden estar presencialmente allá, pero que están conectados por Zoom. Tengo una duda, no sé si me confirma César, si me están escuchando. Sí, ustedes los de Zoom sí me escuchan bien. Y allá en el salón. Sí, pastor, sí lo escuchan. Perfecto, muy bien. Ok, bueno, qué bendición verles nuevamente, amados hermanos, y que estemos con ese apetito, con ese deseo, con esa hambre y necesidad del Señor. Estuvimos celebrando en el servicio anterior nuestra Santa Cena, primera Santa Cena en este mes de noviembre,
y ahora vamos a ir con la segunda parte, con la segunda porción. Tengo duda, Paola, ¿dónde te encuentras ahorita? Porque según yo, estabas de viaje para acá, para Guatemala. No sé si ya llegaste o vienes en camino. Bendiciones, Padre. Estoy en Costa Rica y ya en unos momentos voy a abordar, pero todavía puedo escuchar un poquito. Qué lindo, qué bueno, Paulita, que hayas hecho un espacio para estar con nosotros, aunque yo sé que si Dios lo permite, ya mañana, primeramente Dios, te veo por acá en Guatemala, en la explanada, en la Santa Cena. Va a ser algo precioso. Gloria a Dios, bendiciones a mis hermanas que están allá en Perú también, que Dios les bendiga, hermana Marianela, Tatiana, que el Señor les bendiga, qué bueno verles otra vez, a la familia Chávez allá en España también, que Dios los bendiga, y a todos los hermanos que están allá en Japón, que Dios los bendiga grandemente. Pues bueno, vamos a hacer una oración, le vamos a entregar a nuestro Señor este tiempo, le vamos a pedir que derrame de su gracia abundantemente sobre nosotros y que su palabra nos prepare para participar dignamente de la cena del Señor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad, el privilegio, Señor, de reunirnos en tu santo nombre. Nos sentimos agradecidos, Señor, porque tú nos concedes este privilegio. Y hoy aún más sabiendo que podemos acercarnos a tu mesa santa, Señor, para participar de tu naturaleza divina por medio de esta administración de la Santa Cena, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, limpie nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que quite toda impureza de nuestra alma, Señor bendito, para que de una manera digna podamos participar de esta mesa santa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, quisiera aprovechar que hay hermanos que recién fueron bautizados en agua. Recuerdo que cabal la semana pasada yo ya no pude conectarme con ustedes porque aquí era medianoche, pero sé que fue algo precioso los hermanos que descendieron a las aguas del bautismo en agua y aquellos que están hoy sentándose con nosotros a la mesa del Señor por primera vez, sean bienvenidos. Voy a tratar como introducción, porque estuvimos platicando un tema en el servicio de ayer sábado en la noche para ustedes, aunque para mí era hoy en la mañana todavía. Estuvimos hablando en gran parte acerca de nuestra participación de la naturaleza divina. Y yo quisiera contarles antes de continuar cómo el bautismo en agua y la Santa Cena están vinculados. De hecho, el bautismo en agua es una especie de preparación para la administración de la Santa Cena. Podríamos decir de alguna manera que la primera administración que nuestra alma debe recibir luego de nuestro nacimiento de nuevo. En San Juan capítulo 3, hablando el Señor Jesús con Nicodemo, que era un maestro en Israel, el Señor Jesús le habló a Nicodemo de 3 nacimientos. Primero le habló de nacer de nuevo, que es el nacimiento que ocurre en nuestro espíritu humano, que es cuando nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados vuelve a la vida. Eso es el momento cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón para salvación. Entonces el Señor Jesucristo vivifica nuestro espíritu. Eso es nacer de nuevo. Y eso nos ayuda a poder ver el reino de Dios. Sin embargo, luego el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que es necesario también nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos que participaron la semana pasada del bautismo en agua, ese bautismo es un nacimiento del agua. ¿Por qué es un nacimiento? Porque cuando nosotros descendemos, y por eso el bautismo en agua tiene que ser por inmersión, nos tenemos que sumergir en el agua, porque es la figura de una sepultura.
porque la escritura en Romanos capítulo 6 dice claramente que cuando nosotros somos bautizados en agua, nos hacemos uno con Cristo en su muerte y nos hacemos uno con Cristo en su resurrección. Entonces, así como nuestro espíritu nació de nuevo, también nuestra alma necesita tener un nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en el agua, nuestra alma está muriendo a una condición de pecado, está muriendo a una naturaleza de pecado para nacer a novedad de vida. Y por eso es que cuando salimos del agua, de una manera figurada, nosotros estamos resucitando juntamente con Jesucristo. Entonces, estos dos nacimientos, el nacimiento de nuevo con el nacimiento del agua, tienen un vínculo extraordinario, porque se da la resurrección de nuestro espíritu y se da también una resurrección en nuestra alma. ¿Qué es lo que queda pendiente? La resurrección de nuestro cuerpo, la resurrección o transformación de nuestro cuerpo. Y para que nosotros podamos participar de una resurrección física, teníamos que haber participado de una resurrección espiritual primero. Y es por eso que el Señor Jesucristo deja ver claramente que si nosotros participamos de su carne y participamos de su sangre por medio de la Santa Cena, y quiero explicar por amor a aquellos que lo van a hacer por primera vez, que esto fue cuestionado por muchos discípulos de Jesús cuando ellos entendían que de manera literal ellos iban a comerse la carne de Jesús y a beberse su sangre. Pero realmente el Señor Jesús estaba utilizando un lenguaje figurado. No estaba diciendo que literalmente se iban a comer su cuerpo y que literalmente iban a beber de su sangre, sino que él, cuando él iba a morir y se sentó con sus discípulos en lo que muchos llaman la última cena, la noche que Jesús fue entregado, cuando él tomó el pan y tomó la copa y se los dio a sus discípulos, ahí les explicó que ese pan representaba su cuerpo y que esa sangre representaba su sangre. Entonces nosotros, ¿cómo íbamos a comernos su carne y a bebernos su sangre? Por medio de dos elementos que iban a ser simbólicos. El pan que vamos a comer hoy es símbolo del cuerpo de Cristo y la copa de vino de la cual vamos a beber es símbolo de la sangre de Cristo. No nos estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, ni nos estamos bebiendo literalmente su sangre, pero sí de manera espiritual estamos comiéndonos un pan literal que por la fe se convierte en una comida espiritual y nos estamos bebiendo un vino natural que por la fe se convierte en una bebida espiritual. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene el bautismo en agua y la Santa Cena? El bautismo en agua prácticamente son dos pasos. El primer paso es la inmersión, es decir, cuando nosotros descendemos a las aguas, ese es el primer paso, que significa morir. Pero cuando nosotros salimos de las aguas, ese segundo paso es resucitar. Entonces hay una muerte y hay una resurrección. Podríamos decir que estamos muriendo a nuestra vida pasada y estamos resucitando a una vida nueva. Pero cuando vemos la Santa Cena también tiene dos elementos, el pan y el vino. Uno de ellos, el pan, representa muerte y el vino representa vida o resurrección. De hecho, hay una figura muy linda en la palabra en el libro de Génesis. Cuando José fue metido en la cárcel, la Biblia dice que él se hizo amigo de dos hombres. Uno era panadero y otro era copero. Interesantemente, porque el panadero tenía una relación muy estrecha con el pan. Su oficio precisamente era hacer pan. Y en el caso del copero, él tenía una relación muy cercana al vino, porque él era el copero del rey. Él era el que le servía la copa al rey y que cuando el rey iba a beber, él tenía que probar primero
para ver que aquel vino no estuviera envenenado. Lo interesante es que estos dos personajes, tanto el panadero como el copero, tuvieron cada uno un sueño que cuando lo interpretó José, le fue revelado que el panadero iba a morir y el copero iba a vivir. Entonces, uno murió y uno vivió. Entonces, el que murió fue el panadero. Por eso es que el pan representa muerte y el vino representa vida. Y en ese orden es que nosotros participamos de la Santa Cena. Primero comemos el pan y luego bebemos de la copa. Sería incorrecto que participáramos únicamente de un elemento. Es decir, para que estos elementos tengan poder en nosotros, porque son un sinergismo, uno potencializa al otro, primero participamos del pan. Cuando participamos del pan, nos hacemos uno con Cristo en su muerte, al igual que cuando descendemos a las aguas del bautismo. Cuando participamos de la copa, nos hacemos uno con Cristo en su resurrección, al igual que cuando salimos de las aguas del bautismo. Entonces, por eso es que estas dos ordenanzas están vinculadas la una con la otra. Lo interesante es que en los dos casos, tanto en el bautismo en agua como en la Santa Cena, nos hacemos uno con Cristo. Y de eso fue de lo que estuvimos conversando, cómo participar nosotros de la naturaleza divina. Y entonces poníamos el ejemplo de cómo Enoc, que fue arrebatado, que desapareció de la tierra, al estar caminando con Dios, de alguna manera estuvo participando de la naturaleza de Dios hasta que alcanzó la estatura del varón perfecto y entonces el Señor se lo llevó de esta tierra. Entonces hoy que nosotros participemos de la Santa Cena, vamos a estar participando de la naturaleza divina. Cuando hablamos de la naturaleza divina, tendríamos que considerar todos aquellos atributos que caracterizan al Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. Ahí la escritura en 1 Corintios capítulo 13 no solamente está diciendo que Dios tiene amor o que Dios ama. Indudablemente Dios ama. Y la Biblia dice a quienes ama a Dios. Para empezar, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Y lo demostró enviando a su Hijo unigénito. La Biblia dice que el Señor ama al dador alegre. Y así podríamos considerar a quienes ama a Dios. Pero el punto es que cuando la Biblia dice Dios es amor, está definiendo que parte de la naturaleza divina es el amor. Porque Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios es santo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es santo, describe que parte de su naturaleza es la santidad. Y así podríamos ver que la Escritura dice que Dios es sabiduría. Ahí ya no solamente está diciendo que Dios es sabio, no solamente está diciendo que Dios posee sabiduría, sino que está dejando ver que Él es la sabiduría. Entonces, su naturaleza es de sabiduría. Pero el atributo que estuvimos abordando en el servicio anterior es la fidelidad como parte de la naturaleza divina. Y entonces leíamos ese versículo en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y si gustan vamos a leerlo por amor a quienes no pudieron estar en el discipulado. Vamos a tomar lectura ya de la Biblia en donde Señor, estuvimos... amado pastor, Dime. cuando un favorcito le pediría, cuando dé los textos bíblicos, que dé un tiempo para que los que están traduciendo puedan buscar a los hermanos. Nada más le pido, solo cuando dé los textos bíblicos les dé un tiempo para que puedan encontrar y hacerles leer. Aquí están con Biblias en japonés también. Excelente, muy bien. Gracias, Okay. amado pastor. No, gracias a ti, César, muy amable. Vamos a buscar el versículo que estuvimos leyendo como base. Aquí está. Es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2,
versículo 13. Y si tú me confirmas, César, cuando ya los hermanos hayan encontrado la cita bíblica, por favor. Capítulo 2, versículo 13. Sí. ¿Ok? Ok, listo, pastor. Muy bien. Dice la palabra del Señor: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Quisiera leerlo nuevamente, es bien importante que le prestemos mucha atención porque este versículo pues tiene mucha enseñanza. Número 1 dice, si somos infieles, aquí está hablando de nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos infieles, luego dice, Él permanece fiel. Y entonces, interesantemente, en la parte final del versículo dice, pues no puede negarse a sí mismo. En este versículo yo les explicaba de que hay algunas cosas que sí son imposibles para Dios. Y les ponía el ejemplo de lo que dice la Escritura cuando habla de la promesa y el juramento que le hizo el Señor a Abraham, en donde dice la Escritura que por dos cosas inmutables, que es la promesa y el juramento, es imposible que Dios mienta. Y también en una de sus profecías dijo aquel profeta llamado Balaam que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, en la naturaleza de Dios, hay cosas que por naturaleza Dios no puede hacer y Dios no puede ser. Según este versículo, Dios no puede ser infiel. Porque si Dios fuera infiel, se estaría negando a sí mismo, estaría obrando contra su propia naturaleza. Entonces, así como es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios sea infiel. Eso quiere decir que Dios jamás será infiel. Entonces el apóstol Pablo dice, aunque nosotros seamos infieles, esa no va a ser excusa para que Dios sea infiel. Si nos damos cuenta cómo es que nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza, lamentablemente nosotros pagamos mal por mal. Es decir, si alguien nos hace bien, le hacemos el bien. Pero si nos hace el mal, le devolvemos el mal sintiendo que estamos siendo justos. Él me hizo mal, yo le pago mal, ¿verdad? En cambio, Dios, aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel, Él no cambia. O sea, Él no va a dejar de ser fiel porque nosotros fuimos infieles. Entonces, una de las cosas que yo les estaba diciendo era que la fidelidad es cuestión de naturaleza. Dios es fiel por pura naturaleza. Pero aquí está implícita nuestra naturaleza. Porque si nosotros somos infieles, es por la naturaleza que nos conduce a una infidelidad. Porque dice la Escritura que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Algunas versiones traducen desde su juventud, pero en el original esa palabra que se utiliza se puede utilizar infancia o niñez. También se puede traducir adolescencia. Eso significa que hay una edad a partir de la cual nuestro corazón se vuelve malo por naturaleza. Y entonces yo les estuve explicando que cuando nosotros nacemos de nuestra madre, biológicamente, nosotros nacemos con una naturaleza de pecado. Ya en nuestra genética, ya en nuestra sangre, ya en nuestra carne, hay información de pecado que se va a manifestar tarde o temprano. Por eso fue que el salmista David, cuando cometió adulterio, ya siendo un hombre maduro, él tuvo la revelación de que él había sido engendrado y concebido en pecado y en iniquidad. Y entonces él sabe que desde el nacimiento
su carne viene programada para cometer un adulterio, lo cual él no sabía si se iba a dar en su juventud o en su edad adulta. Entonces, en la misma naturaleza, por nuestro origen, y de hecho, si quieren les voy a leer, y si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, es en Ezequiel. Les doy la cita en lo que yo lo voy a buscar, en Ezequiel capítulo 16. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 16, versículo 1. Ese es un pasaje interesante porque es una escritura en donde interesantemente, si ustedes pueden ver en la pantalla, el título del capítulo es La novia infiel del Señor. Fíjense qué tremendo, porque aquí habla precisamente de Jerusalén, la ciudad que Dios escogió para poner su santo nombre en ella. Una ciudad que cuando el Señor la escogió, fíjese pues, esta ciudad era una ciudad que se llamaba Jebús. Era parte del territorio de los jebuseos, una de las 7 naciones que habitaban en la tierra de Canaán. Interesante. Y entonces el Señor escogió a Jerusalén, ahí se construyó el templo de Salomón en el monte de Sión, se escogió como la ciudad de Dios, así se llamaba, la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo, la ciudad del gran rey. Y esta ciudad recibió varios nombres. Esta ciudad se llamaba Ciudad Santa, Ciudad de Justicia, la ciudad de la verdad. Pero esta misma ciudad se llamaba la ciudad fiel. Es más, en un momentito yo les voy a leer un versículo en Isaías capítulo 1, en donde Dios, hablando de Jerusalén, dice: cómo se ha convertido la ciudad fiel en una ramera, dice textualmente. Ya vamos a leer ese versículo, pero ahorita, si ya encontraron Ezequiel capítulo 16, versículo 1 en adelante, póngale atención al título: La novia infiel del Señor. Eso quiere decir que Jerusalén para el Señor era considerada como una novia que lamentablemente le fue infiel, le falló. Pero yo no voy a leer todo el capítulo por razón del tiempo. Cuando ustedes leen todo el capítulo, el Señor le detalla los pecados, las iniquidades, las abominaciones que se cometieron en Jerusalén. Pero en los primeros versículos está la raíz de su pecado, y eso es lo que yo quiero enfatizar en esta oportunidad. Bueno, me dicen si puedo dar lectura para que los hermanos que van a ir traduciendo a los hermanos de Japón. Amén, amén, pastor, sí. Perfecto. Dice la escritura: entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén. Bueno, mire qué interesante este versículo 3. Número 1, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre etea. Entonces aquí el Señor le está diciendo: todos los pecados, las iniquidades, las abominaciones que se hallaron en ti tienen un origen, y esto se dio en tu nacimiento. Y entonces el Señor le recuerda cuál es su origen. Número 1 le dice: tú eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre etea. Esa es tu procedencia, ese es tu origen. Luego en el versículo 4 le habla de su nacimiento, y entonces le dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Entonces, en este versículo 4, lo que el Señor le está diciendo a Jerusalén, utilizando una figura de lo que se debe hacer con un bebé cuando acaba de nacer. Número 1, se le debe cortar su cordón umbilical.
Número 2, aquel bebé se tiene que lavar con agua para limpiarlo. Número 3, se tiene que frotar con sal. Claro, en este tiempo moderno las cosas han cambiado, se utilizan otras cosas para desinfectar, pero en este caso no se tenían quizás los medicamentos que ahora se pueden utilizar. Entonces la sal se utilizaba como un método de purificación para desinfectar al bebé que acababa de nacer y para que no viniera una enfermedad infecciosa a afectarlo. Lo frotaban con sal. Y por último, lo envolvían en pañales. Y entonces, utilizando esta figura, el Señor dice, no se hizo ninguna de estas cosas que se tenían que haber hecho contigo cuando naciste. Y a partir de ahí vienen todas las abominaciones que se cometieron en Jerusalén. Ahora, ¿por qué les leo esto? Porque resulta que cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, el apóstol Pedro dice que nosotros heredamos de nuestros padres una forma de vida que él llama una vana manera de vivir. Y entonces está hablando de lo que nos heredaron a nosotros, nuestros padres. Pecados generacionales, pecados ancestrales, pecados cíclicos, que hacen que nuestra naturaleza esté inclinada hacia el pecado y no hacia lo bueno. Entonces, por eso yo les decía que según este versículo en donde dice, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, está hablando de que la naturaleza de Dios es de fidelidad, pero que nuestra naturaleza es de infidelidad. ¿Por qué fue infiel Israel? ¿Por qué fue infiel Jerusalén? Por su naturaleza, por su nacimiento, por su origen. Entonces, la clave aquí está en que para que nosotros lleguemos a ser fieles, nosotros necesitamos un cambio de naturaleza. Porque mientras sigamos con la naturaleza caída, la naturaleza de pecado que viene a través del primer Adán caído, mientras esa naturaleza tenga dominio en nosotros, vamos a ser infieles. Aunque propongamos en nuestro corazón no fallar, vamos a terminar fallando porque nuestra naturaleza es infiel. Pero hoy venimos a la Santa Cena, a la mesa del Señor, en donde vamos a participar de la naturaleza divina por medio del pan y por medio del vino. Entonces, yo quisiera avanzar un poquito, bueno, ya me tomé media hora en recapitular un poquito, resumir un poquito y explicar un poquito la relación del bautismo en agua con la Santa Cena. Y seguramente no pretendo entenderlo todo de ninguna manera. Así que los hermanos que quizá hoy están oyendo este tema y tal vez no logren comprender en totalidad la enseñanza, no se preocupen, porque esto poquito a poquito lo vamos aprendiendo. Yo tengo años de estar escuchando enseñanzas al respecto de la Santa Cena, sigo aprendiendo todavía, es un tema muy abundante, es un tema misterioso que poco a poco el Señor nos va a ir dando más luz y lo vamos a ir asimilando y lo vamos a ir entendiendo cada día mejor. Entonces, el tema de esta oportunidad es la naturaleza de Dios en una de sus facetas. Podría ser como un inciso, la fidelidad. ¿Qué es lo que vamos a ministrar a nuestra vida hoy al participar de la Santa Cena? Es fidelidad. Ok, en base a esto, quiero ir a la presentación de la enseñanza para introducirnos un poquito en el desarrollo de este tema que yo le titulé Fieles, que es un título, creo yo, que Dios quiere que nosotros alcancemos. Quizá hay algunos que tal vez se consideran fieles porque no conocen tal vez a cabalidad lo que esto representa. Y yo se los quiero ir enseñando. Voy a partir de este versículo y voy a dar oportunidad para que los hermanos que lo tengan que buscar en su Biblia, en japonés, lo hagan. Apocalipsis 17:14. Este va a ser como que nuestro texto base para el desarrollo de la enseñanza. Apocalipsis 17:14.
Mientras buscamos el versículo, es bien interesante que este pasaje de la Escritura tiene mucho que ver con el Cordero. De hecho, estuvimos platicando en el segmento anterior de que Juan el Bautista, precisamente cuando presentó al Señor Jesucristo en el Jordán, lo presentó como el Cordero de Dios. Y cuando hablamos de la administración de la Santa Cena, en aquella fiesta de la Pascua, que era figura de la Santa Cena, precisamente era un cordero el que se inmolaba, era un cordero el que se comía en aquella fiesta. Hoy nosotros ya no nos comemos un cordero literalmente, pero sí por la fe, cuando comemos del pan y bebemos de la copa, nos estamos comiendo al cordero. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, solo para hacerles tal vez un contexto de este versículo 14 de Apocalipsis 17. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo en una manifestación pública en donde las naciones se van a unir para pelear contra el Señor Jesucristo. Y entonces llega a este versículo 14 en donde dice: estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Voy a hacer una pausa acá antes de terminar la lectura del versículo. Si ustedes se recuerdan, estuvimos leyendo en el servicio anterior, en Apocalipsis 19:11 en adelante, cómo ahí aparecen 5 nombres del Señor Jesucristo, en donde Él se presenta como fiel, se presenta como verdadero, se presenta como el Verbo de Dios, se presenta como Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora resulta que aquí se presenta como el Cordero, pero también dice que este Cordero es Señor de señores y es Rey de reyes. Entonces estamos hablando del Señor Jesucristo con diferentes nombres. Y entonces al final del versículo dice que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces aquí está hablando, y fíjese que es bien interesante porque aquí viene el Señor Jesucristo montado en un caballo blanco, y los que vienen con Él vienen montados en caballos blancos igual. Pero ese es el retorno de Cristo en su segunda venida. Esto quiere decir que su manifestación en secreto, su parucía, ya sucedió antes. Y Él se había llevado dentro de la iglesia a un grupo que los arrebató y que estuvieron con Él durante el periodo de las bodas del Cordero, y que cuando Él regresa a la tierra en su manifestación pública para establecer un reino que va a durar 1000 años, vienen acompañándole. Y entonces este versículo dice que los que vienen con Jesucristo son llamados, escogidos y fieles. Es decir, tienen 3 características que yo se las quiero presentar de acuerdo a un esquema que les voy a presentar en un momentito, pero solo quiero hacerles referencia a que cuando habla de los fieles, porque ese es el tema de esta oportunidad, fieles, en el idioma griego aparece esta palabra que se dice pistos. Yo le pongo acá el número de referencia tomado de la concordancia Strong, el número 4103, y esto significa digno de confianza, confiable, fidedigno, creyente, digno de crédito, y significa verdadero. Entonces, los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y aquí les pongo el concepto o los significados de la palabra griega de donde viene fieles. Pero ahora les quiero mostrar un pequeño esquema para ir comprendiendo de alguna manera cómo nosotros podemos y debemos alcanzar la estatura de fieles. Aquí ya les puse por segmento los 3 títulos. Número 1, los que están con Él son llamados. Número 2, son escogidos. Y número 3, son fieles. Eso significa que estos que llegaron a alcanzar el título de fieles
pasaron por un proceso. Prácticamente aquí son 3 pasos. Nadie puede ser fiel si no es llamado. Nadie puede ser fiel si no es escogido. Pero es interesante que hay un peligro, porque hay un peligro de que algunos se queden en la primera estación y se queden únicamente como llamados. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso quiere decir que se va reduciendo el número. En el grupo de los llamados hay muchos, son multitudes. Mire, esto es más o menos como lo que dice en el Cantar de los Cantares cuando Salomón está hablando de la esposa. Dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, pero una es la escogida, la amada, la perfecta. Entonces, Salomón está diciendo que aunque él tuvo muchas esposas que eran reinas y tuvo muchas concubinas y muchas doncellas que estaban a su disposición, aquellas que él nunca llegó a conocer, pero había una sola que era la escogida, la amada, la esposa. Entonces, los llamados tienen que pasar al grupo de escogidos y ahí se reduce, pero los escogidos tienen que pasar al grupo de los fieles. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, quiero que veamos la figura del tabernáculo de Moisés, que ese tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros vemos que al atrio podían entrar los levitas y los sacerdotes que estaban en servicio a Dios y que eran los que trabajaban en el altar del holocausto presentando los sacrificios delante del Señor. Pero al lugar santo únicamente estaban los sacerdotes que habían sido ordenados y que les correspondía el turno de presentar la ofrenda quemada en el altar del incienso. Y ahí se reducía el número. Pero el lugar santísimo únicamente entraba el sumo sacerdote, ya solo una persona dentro de todo el grupo de sacerdotes, solo el que era sumo sacerdote o jefe de los sacerdotes entraba al lugar santísimo únicamente una vez en el año. Se iba reduciendo. Entonces, el grupo de los llamados son los cristianos del atrio. El grupo de los escogidos son los cristianos del lugar santo. Y el grupo de los fieles son los cristianos del lugar santísimo. Entonces, la fidelidad es una categoría que nosotros, con la ayuda del Señor, por supuesto, tenemos que ir alcanzando. Ok, voy a ir avanzando un poquito más en este esquema. Cuando el Señor Jesucristo habló de la parábola del sembrador, en donde explicó claramente que aquel sembrador salió a sembrar y que mientras sembraba parte de la semilla, cayó en 4 tipos de terreno distinto. Cayó junto al camino, cayó entre espinos, cayó entre piedras, pero luego dice que parte de la semilla cayó en buena tierra. La semilla que cayó entre espinos no dio fruto. La semilla que cayó junto al camino no dio fruto. Y la semilla que cayó entre piedras tampoco dio fruto. Entonces, cuando le prestamos atención a la semilla que sí dio fruto, porque cayó en buena tierra, interesantemente aparecen 3 grupos, 3 clases de fruto. Porque la Escritura dice que parte de esa semilla dio fruto al 30. Parte de esa semilla dio fruto al 60. Y parte de esa semilla dio fruto al 100 por 1. Entonces, aquí podríamos decir que los que son únicamente llamados, que son los muchos, al quedarse en el atrio, aunque sí van a dar fruto, su fruto va a ser escaso, va a ser fruto al 30 por 1. Aquellos que avancen al lugar santo y que estén dentro del grupo de los escogidos, que va a ser un grupo menor, van a lograr dar fruto al 60. Pero los fieles, los que están en el lugar santísimo, van a dar fruto al 100 por 1.
Interesante esto, hermano, porque si nosotros hoy, con la ayuda de la administración de esta Santa Cena, al participar de la naturaleza divina, específicamente al participar de la fidelidad de Dios, quiere decir que eso nos está llevando del atrio hasta el lugar santísimo, para que nosotros seamos fieles por naturaleza y que entonces como fieles podamos dar un fruto al 100 por 1. Eso creo que es lo que el Señor anhela de nosotros. Continuando con este esquema, aquí yo le pongo justicia, misericordia y fidelidad, y creo que para poder entenderlo mejor, tal vez vamos a tener que leer un pasaje de la Escritura. Me voy a salir, creo yo que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Perdón que no esté tan seguro, pero lo voy a corroborar en este momento. Sí. Es Mateo 23. Mis hermanos que necesitan buscar la cita, les voy a dar el tiempo necesario para que lo hagan. Mateo 23. Bueno, este es fácil que no se nos olvide, ¿verdad? Porque 23 capítulo, 23 versículos. Es bien interesante porque en este versículo el Señor le está hablando a los fariseos y llama la atención porque les habla con respecto a parte de lo que ellos practicaban según la ley. Y se los voy a leer en un momentito. Acuérdense que la figura que estamos viendo es del tabernáculo, del atrio, lugar santo, lugar santísimo, y que los fieles son los que están en el lugar santísimo. Y entonces aquí vamos a ver 3 elementos que para Dios eran considerados como los preceptos de mayor peso en la ley. Es decir, esto era lo más importante en la ley de Moisés. Entonces voy a dar lectura a este versículo. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia. Bueno, pone 2 puntos, ¿verdad? Para decir cuáles son los preceptos de mayor peso en la ley, 2 puntos. Número 1, la justicia. Número 2, la misericordia. Y número 3, la fidelidad. Entonces, yo les pongo este versículo y en base a estas 3 cosas, en el orden como aparecen aquí en la Escritura, es que yo en este esquema les pongo justicia en el atrio, misericordia en el lugar santo, fidelidad en el lugar santísimo. Y entonces nuevamente nos damos cuenta que la fidelidad la encontramos en el lugar santísimo, en donde se da el fruto al 100 por 1, en donde están los fieles. Ok, avanzando un poquito más, por lo menos pretendo terminar con este esquema con la ayuda del Señor. Bueno, para quienes va a ser más fácil entender esto, quienes estuvimos, no sé si fue hace 15 días, en la enseñanza de hace 15 días, que estuvimos hablando acerca de la búsqueda de Dios, la búsqueda que hace Cristo, la búsqueda que hace el Padre y la búsqueda que hace el Espíritu Santo. Solamente para refrescarnos un poquito la memoria. Yo les decía que Cristo vino a la tierra enviado por el Padre a buscar pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Entonces, que la búsqueda de Cristo se circunscribía a buscar pecadores, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces esa búsqueda es una búsqueda para salvación. Y entonces yo le pongo acá, por eso en el atrio, los arrepentidos, los que han participado del arrepentimiento. Pero luego les explicaba que la búsqueda del Padre es diferente a la búsqueda del Hijo, porque el Padre, según lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10, está buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el Padre no está buscando pecadores. Cristo sí está buscando pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Y por eso es que precisamente en el atrio es donde se encontraba el altar del sacrificio, porque la salvación
viene únicamente por medio del sacrificio de Cristo. En cambio, en el lugar santo ya no estaba el altar del sacrificio, sino que estaba el altar de la adoración, el altar del perfume, en donde los sacerdotes presentaban la ofrenda de incienso que representaba la adoración a Dios. Sin embargo, la búsqueda del Espíritu Santo que estuvimos estudiando, dijimos que el Espíritu Santo no busca pecadores para llamarlos al arrepentimiento, tampoco busca adoradores. El Espíritu Santo viene a buscar esposa para Cristo. Y entonces por eso es que en la columna donde aparecen los fieles, el lugar santísimo, el fruto al 100 y la fidelidad, ahí es donde aparece la esposa. Entonces aquí ya vamos entendiendo que para ser esposa de Cristo, para ser esposa del Cordero, la iglesia tiene que llegar a ser fiel. Ya vimos que en esto falló Jerusalén, porque Jerusalén, que era una ciudad fiel, se corrompió y se volvió una ciudad infiel. De veras que les voy a leer ese versículo que les había mencionado en el libro de Isaías. Si ustedes me pueden acompañar, Isaías capítulo 1. Realmente estos son unos versículos bien duros y bien fuertes cuando el Señor le está hablando a Jerusalén. Isaías capítulo 1, versículo 21. Y miren, si ustedes se dan cuenta, el título nuevamente, la ciudad infiel. Lo que leímos en Ezequiel 16, el título era la novia infiel, pero al final estamos hablando de la misma entidad, Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Jerusalén fue hallada infiel como ciudad y como novia. Ahora, esto es preocupante porque la iglesia de Cristo es la Jerusalén espiritual. La iglesia de Cristo debe convertirse en una ciudad fiel, pero entonces va a enfrentar peligros como le pasó a Jerusalén. Entonces voy a leer Isaías 1:21. Mire cómo dice: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria. Fíjense qué tremendo, porque la plata significa redención, pero ellos su redención la volvieron escoria. Eso quiere decir que menospreciaron y tuvieron en poco la salvación que habían recibido de Dios. Tu vino está mezclado con agua. Entonces cayeron en una mezcla. Qué tremendo es eso. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno, corre tras las dádivas, no defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, declara el Señor Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel: me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti. Pero mire, no es que la va a destruir, porque ya dijimos que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Lo que Dios va a hacer es que la va a limpiar. Y entonces le dice en el versículo 25, volveré mi mano contra ti, pero no para destruir, sino que le dice, te limpiaré de tu escoria, como con lejía, y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces, aquí hay una promesa para la Jerusalén terrenal. Siendo una ciudad infiel, se corrompió y se convirtió en ramera. Pero como Dios prometió que la buena obra que empezó la va a terminar, y entre paréntesis, en ese versículo se manifiesta la fidelidad de Dios cuando dice que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Entonces, aunque Jerusalén se corrompió, el Señor le dice, voy a volver mi mano contra ti para limpiarte, para quitar toda tu impureza, voy a quitar toda tu escoria y te voy a restaurar. Y nuevamente vas a ser llamada
ciudad fiel. Y eso es lo que el Señor va a hacer con Jerusalén cuando venga el tiempo de su restauración en el periodo tribulacionario. Pero como Jerusalén nacional o terrenal es figura de la Jerusalén espiritual, es decir, la novia de Cristo, quiere decir que la iglesia que ha sido llamada a ser una novia fiel, una virgen pura, que no tenga mancha ni arruga, a veces, lamentablemente, cae en infidelidad. Y eso hace que la iglesia tenga que ser metida a procesos de purificación para que le quiten su escoria, para que le quiten la corrupción de la cual se dejó contaminar. Entonces, ¿por qué la necesidad de la Santa Cena? Y ahorita, porque ya me quedan 5 minutitos nada más, tengo que ir aterrizando eso. ¿Por qué la necesidad de la Santa Cena? Porque en la Santa Cena se da precisamente este proceso de purificación, este proceso de limpieza. Y por eso, y yo voy a volver acá con ustedes para ir ya cerrando y entrar a la administración de la Santa Cena. Por eso yo he insistido, y se los he dicho bastantes veces a ustedes, que la Santa Cena no es un premio, ni es un galardón. Es decir, no es porque como yo me he portado de maravilla con Dios y he sido obediente en todo y le he sido fiel al Señor y no le he fallado, entonces yo merezco participar de la mesa del Señor. No, yo creo que ninguno somos dignos de participar de algo tan sagrado, de algo tan santo. Y entonces lo que hace Dios es de que nos presenta su mesa como una oportunidad, no como un premio, sino que Él ve nuestra necesidad, ve la corrupción que hay en nuestra alma, ve el pecado que está en nuestro corazón, ve las impurezas que tenemos y entonces dice, tú necesitas participar de mi mesa porque mi mesa te va a limpiar y va a quitar esa impureza. Y entonces la infidelidad que por naturaleza está en nuestra carne, al participar de esta naturaleza divina, el Señor va a ir quitando esa impureza, esa infidelidad. Y en la promesa de Dios, fíjese que nosotros vamos a llegar a ser fieles en plenitud y no porque seamos buenas personas. Lo que pasa que como Dios es fiel y Él ya se propuso llevarnos a un final glorioso y nuestra meta es alcanzar la estatura del varón perfecto según la medida de la plenitud de Cristo. Dios no va a fracasar en el intento. Claro, hay tiempos para eso, y esto lo hemos platicado en otras oportunidades, que hay algunos que van a tener que lavar sus ropas en la sangre del Cordero y ahí la van a tener que emblanquecer en el periodo tribulacionario. Pero nosotros podemos ahora, y para eso es esta administración, limpiarnos de toda contaminación participando de la mesa del Señor. Entonces, termino con esto. La naturaleza de Dios es de fidelidad. Nuestra naturaleza es de infidelidad. Y como yo les decía en el servicio anterior, es un choque de naturalezas. La naturaleza del primer Adán, hombre de pecado, contra la naturaleza del postrer Adán, un hombre sin pecado. Eso platicábamos, ¿verdad? ¿Cómo es que Cristo habitó en un cuerpo semejante al nuestro, participando de una naturaleza humana y tuvo que ser probado, tuvo que ser tentado en todo y no se halló pecado en él? Entonces Cristo es el hombre sin pecado, Adán es el hombre con pecado. Entonces esas dos naturalezas chocan. Entonces, si Cristo crece, la naturaleza de pecado va menguando. ¿Cómo hacer que Cristo crezca en nosotros? Comiéndonos su carne, bebiéndonos su sangre, a través de estos elementos espirituales, el pan y el vino. Entonces vamos a participar, hermanos. Miren qué rapidito se nos fue. Bueno, yo por lo menos lo sentí rapidito, ¿verdad? Tal vez ustedes lo sintieron largo, ¿verdad? Pero, y otro día vamos a seguir con este esquema, llenando este esquema, ¿verdad? De atrio, lugar santo, lugar santísimo, para considerar qué características van a llegar a alcanzar los fieles. Pero número 1, el fiel es del lugar santísimo. Número 2,
El fiel va a dar fruto al 100%. Eso es impresionante. El fiel va a ser esposa del Cordero. Muy bien. Entonces, hermanos amados, vamos a orar para bendecir los elementos. Y preparemos nuestro corazón para participar dignamente. Y mientras hacemos una oración y una súplica ante nuestro Dios, nos ponemos a cuentas con el Señor, yo quisiera así rapidito ponerles nuevamente este himno que yo les decía en el servicio anterior, que viene a ser como una, vamos a ver, como que venía a ser como una oración, como una petición a Dios. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Finalmente, Dios que sí. Yo les decía a ustedes que viene a ser como una petición a nuestro Dios. Una súplica. ¿Sufres de irritación Dios al afeitarte? Perdón, hermanos. Prueba la nueva Gillette Dermaprotección. Ahí está. Meditemos un momentito mientras escuchamos esta canción que es una oración. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme. Bueno, yo les decía que este cántico de alguna forma es como una oración al Señor, en donde nosotros estamos reconociendo que no somos fieles. Cuando uno le dice, Señor, hazme fiel, uno está diciendo, Señor, yo no soy fiel del todo. Me hace falta todavía alcanzar. La fidelidad que no es solamente vertical hacia Dios, sino que es horizontal con nuestros semejantes, con nuestros cercanos, con nuestra familia, con la iglesia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Debe obrar la fidelidad de Dios. Así que vamos a orar para bendecir los elementos y pedirle al Señor que nos tenga por dignos de participar de su mesa. Bendito Padre Celestial, gracias por este privilegio tan honroso y merecido, indudablemente, Señor. No merecemos tu mesa, pero tú nos permites participar de ella porque sabes que la necesitamos, porque es un medio de purificación, es un medio de limpieza, pero sobre todo, Señor, es la oportunidad para participar de tu naturaleza santa, Señor, de tu naturaleza fiel, Señor bendito. Permite que hoy, al participar del pan y del vino, por la fe, estemos participando de tu naturaleza divina, participando de esa genética sagrada, Señor, y que nuestra naturaleza de pecado se reduzca a la impotencia, Señor bendito. Que esa naturaleza infiel se debilite, Señor, y predomine, Señor, esa naturaleza fiel en nosotros, Padre. Te lo suplicamos, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestros pecados. Cualquier falta que hayamos cometido, de palabra, de pensamiento, de intención, de hecho, Señor, por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos y haznos dignos de tu mesa, Señor, para recibir toda la bendición que a través de ella podemos recibir, Padre. En el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, Señor. Te voy a pedir, hermano, que tomes en tu mano el pan, recordando que este pan representa la carne, el cuerpo del Hijo de Dios, que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y como yo les he dicho en otras oportunidades, cuando nosotros estamos partiendo el pan, estamos recordando incluso las heridas que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, pagando un alto precio por nuestros pecados. Algo precioso, precioso para nosotros, doloroso para Cristo definitivamente, pero lo hizo por amor. Así que nosotros, cuando comemos, cada vez que comemos este pan, como dijo el Señor Jesucristo, hacedlo en memoria de mí. Nos estamos recordando de Él con gratitud, no con tristeza, porque Él resucitó y subió a lo más alto de los cielos, se sentó a la diestra de la majestad, fue exaltado hasta lo sumo y está glorioso en este momento. No, nosotros sabemos que Él se levantó victorioso de la muerte. Entonces no recordamos con tristeza el sacrificio de Cristo, sino que con alegría, porque de su muerte brotó vida para nosotros. Así que participemos del pan en el nombre de Jesús. De la misma manera, dice la Escritura, después de haber comido el pan, tomó también la copa. Ese momento tan lindo, ¿verdad? Porque cuando él tomó la copa, interesante, ¿verdad? Porque primero comieron del pan y él sabía que ese pan representaba su sufrimiento, que ese pan representaba su muerte, que era necesario que él padeciera. Pero en la copa, que es una copa de bendición, generalmente, aún en nuestras culturas, cuando se está celebrando, se utiliza la copa incluso para brindar. A veces para celebrar una victoria, para celebrar un triunfo, se utiliza la copa. Entonces, la copa representa la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, cuando él toma la copa, él sabe que el cuerpo va a ser molido, va a ser sacrificado, pero ahora él dice, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Entonces él sabe que su copa, el derramamiento de su sangre, dará vigencia a un nuevo pacto. Sin ese derramamiento de sangre, no hubiera podido venir el pacto, que es el mejor de los pactos, el pacto eterno, el cual nosotros estamos participando. Entonces, esta es la victoria de Cristo. Este es el nuevo pacto, esta es la resurrección de Cristo. Por eso esta copa representa vida. Y aquí está la nueva vida que Cristo nos da en su sangre. Así que participemos de esta copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu muerte. Pero gracias por tu resurrección. Gracias por haber vencido. Gracias por haberte levantado triunfante de la muerte y darnos vida a nosotros, Señor. Gracias por esta naturaleza de la cual estamos participando hoy. Creemos, Señor, que esa naturaleza divina, esa naturaleza fiel,
ahora mora dentro de nosotros. Y tú harás que nosotros seamos fieles, Señor, así como tú eres fiel. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, amados hermanos, aprovechando, ¿verdad? Porque aunque en el servicio anterior, en el discipulado, algunos de ustedes aprovecharon a presentar delante del Señor sus diezmos y sus ofrendas. Si alguien no estaba preparado en ese momento, o sí lo presentó, pero es el momento que lo va a depositar, ¿verdad? Porque ya se presentó delante de Dios, pero ahora se va a depositar en el arca de la ofrenda, en el alfolí del Señor. Vamos a bendecir y a santificar esos diezmos y esas ofrendas en el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, gracias, porque de la misma manera como lo hizo Abraham, el padre de la fe, luego de que Melquisedec le diera pan y vino y sacó el diezmo, Señor, así tu pueblo, Señor, hoy está presentando delante de ti sus diezmos y sus ofrendas. Yo te pido, Señor, que sean ante tus ojos, Señor, como un sacrificio agradable, como olor fragante, Señor, que suba delante de ti, Señor. Y que tú, al percibir el aroma agradable del sacrificio, puedas bendecirlos generosamente, Señor, con toda bendición espiritual, pero también con toda bendición material, Señor. En tu santo nombre, Señor, yo los bendigo a cada uno, Señor, y aprovecho, Señor, a presentar las peticiones que cada uno de ellos tiene, Señor, en lo personal, en lo individual, Señor, que aunque no mencionemos nombre por nombre cada una de ellas, tú que conoces, tu palabra dice que antes de que la palabra esté en nuestra boca, tú ya sabes lo que vamos a decir. Por favor, ten misericordia y atiende a la necesidad de cada uno, Señor. Que el que está enfermo reciba sanidad, reciba salud. Que el que está en escasez reciba provisión, Señor. Que el que tiene dificultades, problemas, reciba la ayuda, reciba la solución a esos problemas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ante ti presentamos estas peticiones, Señor, y cerramos también este servicio de Santa Cena. Padre bendito, gracias por habernos permitido el día sábado, el día domingo, Señor, participar de esta administración gloriosa. Yo estoy declarando tu bendición sobre mis hermanos. Padre bendito, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que recién han nacido del agua, que están participando por primera vez de una Santa Cena. Bendícelos grandemente, Señor. Haz que ellos sean amarrados a tu altar cada día más y que nunca se aparten de ti, Señor. Que sus vidas queden ligadas a la tuya, Señor, para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Y yo proclamo tu bendición, proclamo tu paz, tu alegría sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga abundantemente, mis amados hermanos. Hermano César, te devuelvo el micrófono para que puedas cerrar. Amado pastor, una petición que nos trajeron es por una niña nada más, que tiene cáncer. Micaela Saldívar, de 6 años. Que el Señor... Sí, pastor, 6 añitos. Nada más eso le pido, pastor, y que nos dé la bendición sacerdotal y ya, usted encierre, amado pastor. Micaela Saldívar. Micaela. Cáncer cerebral. Micaela, 6 añitos. Miren, todos los que tenemos hijos. Hace unos días estuvimos orando por una nena precisamente de 8 años en la iglesia que le diagnosticaron leucemia, cáncer en su sangre también. Y yo, que he sido bendecido por el Señor con 3 hijas, decía, Dios mío, qué duro para los papás de esta nena el saber que su hijita está con una enfermedad crónica, una enfermedad como esta tan terrible. Y yo creo que al orar debemos de ponernos en el lugar de ellos, con gratitud de que no nos ha tocado, gracias a Dios, una situación de esa naturaleza a nosotros, pero considerar que el que la está atravesando está viviendo una situación terrible. Tal vez la nena
no es consciente, ¿verdad?, de lo que eso significa. Y tal vez sus papás, para cuidar su corazoncito, seguramente ni siquiera le dirán lo que ella está sufriendo, pero sus papás sí están conscientes del sufrimiento y de lo que una enfermedad sí representa. Así que sí, oremos por Micaela, que el Señor tenga misericordia, que el Señor vuelva a hacer un milagro como lo ha hecho tantas veces. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Jesús. Mira la necesidad tan grande, Señor, que ha sido presentada, que ha sido enviada, Señor. Estamos intercediendo en este momento, nos convenimos para suplicar misericordia por esta niña, Micaela, Padre bendito. Mira la aflicción, la angustia que ha de haber en el corazón de sus padres biológicos, Señor, de sus abuelos, de sus tíos, de sus cercanos, Señor bendito. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa una vez más. Sabemos que toda enfermedad ante ti es nada, Señor, que tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para hacer desaparecer ese cáncer, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, anula todo decreto de muerte, Señor. Anula todo diagnóstico médico, Señor. Que tu palabra que da vida, Señor, sea la última palabra, Señor, que prevalezca en la vida de Micaela. Dale paz al corazón de sus padres, Señor. Dale reposo, aumenta su fe y llénalos de esperanza en el creer de que tú harás cosas grandes, Señor. Que esta enfermedad no sea para muerte, como tú dijiste, Señor, sino que sea para que tus obras se manifiesten, Señor. Y de la misma manera, Señor, yo proclamo, Señor, esta bendición sacerdotal sobre la vida de tu pueblo, diciéndoles en tu nombre que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su presencia sobre ti y que te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo sábado en nuestro discipulado y en nuestro servicio de domingo presencial con la ayuda del Señor. Así que un abrazo para todos. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana primeramente. Además. Amén. Muchas gracias, amado pastor. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. Al Señor, amado pastor, bendiciones. Bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana. Ya estamos esta semana conversando con el pastor, porque ya está, ya coordinamos lo del viaje, solo faltan detallar unos últimos puntos y ya vamos a preparar el cronograma, les vamos a avisar los días. Definitivamente son del 15 al 25. Del 15 al 26. Del 15 al 26, vayan hablando sus fábricas, los de Japón, aquí en Shimizu, para tener esos días. Yo ya tengo, ya está confirmado el pasaje, el cronograma, solamente pidan esos días para, bueno, la administración y definitivamente que va a haber discipulado todos los días, hermanos. Eso le vamos a avisar justo esta semana. Voy a sentarme con el pastor y vamos a ver cómo vamos los horarios y todo esto, ¿no? Entonces, ya tienen los horarios. Los hermanos que están por Zoom, les vamos a estar informando también. Voy a hablar con el pastor cómo vamos a hacer para que puedan entrar, porque el pastor me manifestó que él quiere hacer discipulados toda esa semana, ¿no? Estando y preparando a la novia y para que participen. Claro. Vamos por favor, sí, porque por la diferencia de horarios, por favor avísennos para acomodarnos. Sí, vamos a estar en, Sí, por favor, hermano. en casa de los hermanos, en casa de hermanos, vamos a programar, a coordinar eso, entonces vamos a tener libertad, va a ser de Dios, tremendo, va a ser precioso. Va a ser precioso, hermana, bendiciones, paz, te bendiga. ¿Cómo estás? Entonces, yo esta semana coordinamos con el pastor para programar cómo vamos a hacer y les vamos a estar avisando para que participen, va a ser de grande bendición. Entonces, hermanos, ya está todo, primero Dios, ¿no? Porque ya están los pasajes, ya está todo confirmado, ya está. Entonces, primero Dios, prepárense del 15 al 25 de diciembre.
saben que esas fechas tienen que estar preparados. Bueno, que Dios los bendiga, ya me despido. Bendiciones, amados hermanos, amada iglesia. Tranquilo, sí, tranquilo. No. Amén. Padre Señor, ahí están los hermanos. Oh, ahí está, aquí está, aquí están los hermanos, les saluda. Hermano Masaki de Japón, Perú, España, Francia. Aquí está el hermano, les saluda. Bendiciones, amada iglesia. Amén. Tranquilo que tenemos una hora más, una horita más, una horita. Si vamos con calma, con calma. Hermana Isabel, da yo con tranquilidad. Una hora más, una hora. Listo, bendiciones. Hermanos, adiós. Chao. Paz del Señor, bendiciones. Señor, bendiciones. Sal